Saludos, muy buenos días. Aquí estamos para saber cómo están las investigaciones, los sondeos de opinión, las encuestas. Nos acompaña Álvaro Marchante, él es gerente de Comunicaliza, una de las empresas que está haciendo estudios de investigación muy interesantes. Y le saludamos, le damos la bienvenida y le pedimos que nos cuente este último estudio del que vamos a hablar hoy, cómo se hizo, cuál es lo que llaman ustedes los técnicos la ficha técnica. Muchas gracias, Gonzalo, lo primero por la invitación, además que es la primera vez que puedo acompañaros en este programa. Efectivamente hicimos una encuesta de 5.217 casos, entrevistamos a 5.217 personas en las 24 provincias a personas mayores de 16 años. Esto nos arroja un margen de error de 1,36 con un 95% de confianza y bueno, la metodología es la de siempre, entrevistas online, lo que se llama CAWI, del 22 al 24 de enero, hace unos días. Ese sondeo, ¿qué datos arroja en cuanto a la intención de voto? La intención de voto en este momento estaría quedando en voto directo 38,1 a Daniel Noboa, subiendo 1,2 puntos en las últimas 2 semanas. Luisa González estaría en 32%, cayendo 0,4. Andrea González 4,3. Ahora se le ha reducido el crecimiento, si bien tras el debate tuvo una crecida casi de 4 puntos, ahora se limita a 0,2 puntos. En el caso de Leonidas Issa, que tras el debate también tuvo una pequeña caída, ahora tiene un incremento de 0,3, aunque no son variaciones significativas, y se quedaría en 2,1. ¿Qué podemos decir de los indecisos, de los que contestan que todavía no sé? Solo para terminar, el resto de los candidatos estaría entre 1 y 0,1. Blancos nulos tenemos 7,6, ya es una cifra estable. Indecisos 11,5, ya también es una cifra estable y además es una cifra muy baja en ambos casos. Solo un apunte, el resto de candidatos están casi en el margen de error. Efectivamente, tenemos desde Pedro Granja, que está con 1, a Jorge Escala, que está con 0,1 en empate técnico, dado que nuestro margen de error es 1,35. Volvamos a repetir el dato de indecisos. Por supuesto, es 11,5%, que como decía antes es una cifra baja para todavía estar faltando casi 2 semanas. Los históricos en cuanto a los indecisos, ¿qué dicen ese análisis? Generalmente a 2 semanas solemos estar entre 12 y 15%, ahora estaríamos en el dato más bajo, incluso más bajo de lo que tuvimos en las últimas 2 elecciones. Ahora, cuando convertimos esto en voto válido, porque claro, no es lo mismo el voto directo, que es incluyendo blancos, nulos e indecisos. Mucha gente no entiende y el voto la diferencia entre el voto inicial, la intención de voto, y el voto válido. El CNE considera que es voto válido solo el que declara a candidatos, es decir, si votan por Daniel Noboa, Luisa González, Andrea González, etcétera, y blancos nulos los deja al margen y lo otro lo convierte en base 100, es decir, el 100% se establece solo entre se recalcula la base una vez teniendo Ahora, todos los nosotros, votos. Como todavía tenemos un concepto que en las urnas no está, que es la indecisión, lo que hacemos es extrapolarlo, pero en función de indicadores. Entonces, como nosotros hacemos algunas preguntas como ¿cuál es tu segunda opción?, ¿cómo valoras a las siguientes personas?, entonces podemos establecer que más o menos se reparte de manera proporcional, con un ligero porcentaje extra a Daniel Noboa. Entonces lo que hacemos es repartirlo de manera proporcional, porque claro, son personas con muy bajo nivel de conocimiento político, no valoran tanto a las personas, pero entre las que valoran a las personas o tienen una segunda opción, sí que más o menos tenemos esa claridad. Para este cálculo pesa la estadística. Exacto, entonces cuando calculamos el voto válido vemos que Daniel Noboa estaría pasando del 38,1 al 47,1 y Luisa González del 32 al 39,5, es decir, entre ambos habría una distancia de 7,6 puntos. ¿Se podría decir que Noboa se acerca a un triunfo en primera vuelta? ¿Esto es viable? ¿Sí o no? ¿En qué medida? Es perfectamente viable, pero obviamente habrá que ver las estrategias si funcionan. Todavía hay elementos políticos, jurídicos, internacionales que están en curso y también hay que ver cómo la gente los procesa y obviamente cómo las estrategias de los candidatos, bien de Daniel Noboa para mirar hacia arriba y de Luisa González para tratar de bajarle y obviamente crecer ella, y del resto de los candidatos también de tener su impacto. Pero ahora mismo el presidente estaría a 3 puntos de ganar en una sola vuelta, a 2,4, llegando al 50%, y a 2,4 puntos de sacarle la ventaja de 10 puntos al segundo una vez que supera los 40 puntos, ¿no?, que son los 2 mecanismos que da el CNE para ganar en una sola vuelta. Ahora mismo ninguno de los 2 se cumple. Ambos son escenarios probables, pero que habrá que ver cómo se desarrollan las estrategias y sobre todo 2 semanas, que es un tiempo considerable para ver qué ocurre finalmente. Bueno, frente a las campañas históricas del Ecuador que duraban 3 años, esto es muy poquito. Frente a otras en el mundo quizás es un margen estrecho. ¿Qué debiera pasar para que esas cifras se modifiquen? O en rangos generales podríamos decir que
¿No es fácil que se alteren? Ahora mismo vemos una tendencia alcista de Daniel Noboa, habría que ver si se mantiene. También vemos una tendencia bajista de Luisa González, habrá que ver si se mantiene. Obviamente ambos candidatos deben tener sus encuestas, deben ser conscientes de que estas dos tendencias están haciendo que se abra la distancia entre ambos y que seguramente tratarán de realizar acciones fuertes para que estas tendencias, por un lado, se magnifiquen en el caso del presidente y que por otro, para Luisa González, se reduzcan. ¿Cómo quedaría la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional, hacemos una pregunta para tratar de ver cuál es el panorama. Entonces, después del debate ocurrió algo por primera vez, y es que Revolución Ciudadana dejaría de ser la primera fuerza en intención de voto, pasando a ser ADN con el 28,6%. Hablamos del voto directo. Y en el caso de la Revolución Ciudadana, 26,1%. En tercer lugar tendríamos Pachacuti con 2,6%, y esto nos deja una asamblea con bloques de ADN entre 68 y 73, asambleístas, Revolución Ciudadana entre 63 y 72, Pachacuti entre 3 y 8, Partido Social Cristiano entre 2 y 5, Partido Sociedad Patriótica entre 1 y 2, otros que podrían estar entre 1 y 4, y los provinciales, que son partidos más difíciles de estimar, entre 4 y 10. Y vamos a ver con ese resultado, si se proyecta el de esta encuesta el día 9 de febrero, qué pasa con la gobernabilidad. Pero eso será motivo de otra entrevista. Álvaro Marchante, gerente de Comunicaliza, gracias por estar aquí. Un buen día. Encantado, como siempre. Muchas gracias.